Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando una persona es salva, su vida ciertamente reflejará esa experiencia de salvación. Hemos aprendido que cuando una persona cree en el Evangelio, que es la única manera como podemos ser salvos, el Espíritu Santo entra en su vida y al recibirlo con seguridad, esa persona será diferente. Como dijo Pablo, será una nueva criatura en el Mesías. Pero debemos tener cuidado porque esa vida transformada, esas buenas obras, esa fidelidad, no forman parte de nuestro medio de salvación, sino que es el resultado, es nuestro testimonio y nuestra evidencia. Es muy importante, pero no está conectado a cómo somos salvos. Simplemente le manifiesta a los demás que hemos sido salvos. Lo que la escritura que estudiaremos hoy nos dice es cómo verdaderamente aquellos que pertenecen al reino van a demostrar un compromiso con el reino. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. En esta escritura vamos a encontrar, como ocurre en muchos lugares de Lucas, una parábola. Leamos desde el versículo 11 donde dice: Pero habiendo oído, y este es un grupo de personas, habiendo oído estas cosas, ¿qué hizo el Mesías? Él les dijo una parábola. ¿Por qué? Porque se estaba acercando a Jerusalén y ellos pensaban, y luego vemos la palabra parecer, ellos pensaban que les parecía probable que el reino de Dios estaba a punto de manifestarse. Ellos tenían una expectativa equivocada. Sabían que estaban yendo a Jerusalén, la ciudad más importante de este mundo, y sentían que estaba llegando el momento en que el reino de Dios en su plenitud se manifestaría. Pero esto no fue lo que Yeshua había enseñado. Él había enseñado que iría a Jerusalén para la Pascua, donde sería traicionado, sufriría, sería burlado, humillado, escupido, sería crucificado, moriría, pero al tercer día resucitaría. Y como hablamos en una lección anterior, ellos no estaban pensando de esta manera. ¿Por qué? Porque no tenían una mentalidad de reino. Por lo tanto, les contó esta parábola. Miren ahora el verso 12. Por lo tanto dijo: Un cierto hombre noble se fue a un país lejano para recibir para sí mismo un reino y regresar. Así que tenemos aquí una ilustración del Mesías. ¿Cuál es su origen? Él es Dios. ¿Dónde habita Dios? Aunque Dios está en todo lugar, de una manera especial Él habita en el cielo. Por lo tanto, Él partió del cielo para recibir un reino y regresaría. En esa transición, cuando el Mesías regrese de los cielos, es decir, cuando Él regrese y nosotros con Él, entonces el reino comenzará. Sabemos que en la Biblia hay una maravillosa promesa que, donde Él esté, nosotros estaremos por siempre. Y eso se relaciona con el reino. Pero miren el siguiente versículo, versículo 13. Pero llamó a 10 de sus siervos y les dio 10 minas. Esta es una medida de dinero.
Así que les dio un recurso valioso: 10 minas, 10 medidas de dinero. Y esto es algo considerable. Ahora, él dio una mina a cada uno de estos 10 siervos y les dijo: sean pragmáticos. Eso es literalmente lo que dice. La mayoría dirá ocupen o hagan negocios, pero es literalmente la palabra sean pragmáticos, de donde obtenemos esa misma palabra del idioma griego. Y lo que está diciendo ahora es: sean pragmáticos a la luz de quién es el Rey, quién es el Señor. A la luz de esa prueba de que Yeshua es, en efecto, el Señor, que Él es el Rey. Por lo tanto, nuestra vida debe comportarse en función de eso, reconociendo a quién pertenecemos. Eso es lo que dice. Así que, sean pragmáticos hasta que yo venga. Verso 14. Pero los ciudadanos, es decir, sus ciudadanos, estaban diciendo: no queremos que éste gobierne sobre nosotros. Verso 15. Y aconteció que cuando regresó de recibir el reino, hizo algo. Él convocó a sus siervos, aquellos siervos a quienes les había dado el dinero, para saber qué había logrado cada uno. La palabra aquí es, de hecho, la misma palabra pragmático con una preposición. Y esa preposición es un prefijo en esta palabra que significa llevar completamente a cabo. Él quería saber si su exhortación y su instrucción a ellos de ser pragmáticos, a la luz de quién es Él es el Rey, si su vida reflejaría eso, si se comportarían de una manera que diera evidencia de que creían y se sometían a Él como Rey. Esto es lo que Él estaba indagando. Esta es la naturaleza de esta parábola. Miren ahora el versículo 16. Llegó el primero y dijo: Señor, tu mina, esa medida de dinero, ha producido 10 minas. Así que le fue dada una, y debido a su fidelidad, debido a su obediencia, y asegúrense de esto, la fe y la obediencia, aunque no somos salvos por la obediencia, somos salvos por la fe, pero esa fe nos conducirá a la obediencia, y esto es lo que Él está enseñando. Este siervo, por su fe, por ser pragmático, a la luz de conocer quién es su Señor, ¿qué hizo? Tomó esa única mina y la convirtió en 10. Y noten la respuesta. Leamos el versículo 17. Y le dijo, ¿quién está hablando? El Señor. Le dijo, bien, es decir, bien hecho, siervo bueno, porque en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto nos enseña algo importante. Sabemos que el Mesías es el rey de ese reino, pero si lees Apocalipsis capítulo 20, encontrarás en 2 lugares una maravillosa promesa para todos los creyentes, que vamos a gobernar y reinar con Él. Y este es un ejemplo. Este siervo, que fue muy obediente, que fue muy fiel, que tomó esa mina y la convirtió en 10, ahora gobernará sobre 10 ciudades dentro de ese reino. El Mesías dice, gobernaremos y reinaremos con Él. Compartiremos eso, y Él tendrá 10 ciudades bajo su autoridad. Versículo 18. Vino el segundo diciendo, Señor, tu mina, esa cantidad de dinero, ha producido 5 minas. Así que él también tuvo éxito, no tanto como el otro, pero tomó esa mina y la convirtió en 5. Eso es lo que dice la Escritura. Y fíjense, miren el versículo
18, al final, leemos: y le dijo también a éste: tú estarás sobre 5 ciudades. Otra maravillosa verdad que el Mesías está revelando. Uno que fue sumamente fiel gobernará 10 ciudades. Pero otro que también fue fiel, aunque no de la misma manera, recibió una recompensa menor. Produjo menos, por lo tanto, recibirá menos. Pero no obstante, el Mesías está complacido con ambos. Ahora leamos el versículo 20, donde dice: y otro. Espero que recuerden que hace unas semanas hablé sobre esta palabra otro u otro más. Lo importante es que en el idioma griego hay 2 palabras diferentes para decir otro o para decir otro más. Una de estas palabras en griego significa otro de la misma clase. La otra palabra, que es la que vemos aquí, significa otro, pero de una clase diferente, de una categoría distinta. Estos primeros 2 siervos, ambos fueron fieles. Se comportaron correctamente a la luz de entender quién es su rey. Por lo tanto, basados en su conocimiento del rey, actuaron de una manera que a él le agradó. Pero con este otro siervo vemos algo muy diferente. De nuevo, verso 20. Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual recibí y envolví en una prenda. Algunos lo traducen como un pañuelo, pero lo interesante es que dice una prenda. Y cuando en la Biblia se habla de una prenda, normalmente se refiere a una específica, que se conoce como el arba canfot. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 15, versos del 37 al 41, se habla de este manto. Es un manto de 4 esquinas, y en cada una de las esquinas, la Biblia nos manda a colocar un fleco, que algunos llaman borlas. Y si leen Números 15, del 37 al 41, sabrán que al mirar esto, se relaciona con los mandamientos de Dios. Este siervo tomó esta mina que recibió y la envolvió en ese manto. Él estaba al tanto de los mandamientos de Dios, pero no estaba interesado en ellos. Esto es lo que se nos está revelando. ¿Y qué dijo? Dijo una mentira. Dijo: porque tuve miedo de ti, ya que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Ahora, él está hablando de que este rey hace milagros. Él toma lo que no puso y cosecha de lo que no sembró, lo que no plantó. Él es sumamente productivo. ¿Por qué? Por quién él es. Ahora el siervo dice: tuve miedo de ti porque sabía que eras este tipo de persona. Pero noten la respuesta aquí. Versículo 22. Pero él le dijo, este es el amo, el rey, le dijo: de tu propia boca, literalmente de tu boca, te condenaré, siervo malo. ¿No es interesante? Lo llama siervo malo. ¿Por qué? Porque sabía qué hacer, pero no lo hizo. ¿Qué significa eso? Significa que él era un rebelde. No seas rebelde. ¿Qué fuimos llamados a hacer? Fuimos llamados a tener respeto por este libro. Fuimos llamados a honrar las palabras de este libro, a reverenciarlas y a implementarlas en nuestra vida. Y la manera como hacemos eso, si quieren conocer la espiritualidad y ser fieles en las cosas que espiritualmente son importantes para Dios, hay una manera muy simple de hacerlo. Primero que nada,
le estoy hablando a los creyentes, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios a través del Evangelio, aquellos que se han convertido en receptores del Espíritu Santo, quien ahora mora en ellos. Y por lo tanto, lo que deben hacer es estudiar la Biblia y buscar los mandamientos de la Escritura. ¿Qué mandamientos? Todos. Los que están en la Torá, los que están en los profetas, los de los escritos, es decir, los del Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento. Apréndanlos. ¿Y qué más? Oren, para que a través de la unción del Espíritu Santo de Dios y su dirección, no la dirección de tu prójimo, ni las ideas de otra persona, sino a través de la dirección del Espíritu Santo, apliquen la palabra de Dios, lo que Dios instruye a la gente a hacer, que lo implementen en sus vidas, para que vivan conforme a las instrucciones de Dios. Y lo diré de nuevo, como dije antes, nadie que haya obedecido a Dios, nadie que haya tomado un mandamiento y bajo la dirección del Espíritu Santo lo haya aplicado a su vida, jamás se ha arrepentido de ello. Y no solo estoy hablando de los que viven en este mundo, sino principalmente de los que están en el reino de los cielos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, suceden cosas buenas. Y a través de esa obediencia, creceremos en nuestro conocimiento de Dios y la perspectiva de Dios se convertirá en la nuestra. Uno de los grandes beneficios de obedecer la Escritura es que, a medida que creces en obediencia a la palabra de Dios, encontrarás que tu perspectiva irá cambiando. Caminarás en ese llamado de arriba y verás las cosas cada vez más parecidas a como Dios las ve. Y podrás tener discernimiento, sabiduría, entendimiento y tomarás decisiones que agradan a Dios. Eso es lo que tú y yo fuimos llamados a hacer. Eso es fe. Eso es madurez. La madurez espiritual. Así que miren lo que dice. Él llama a este siervo, al final del verso 22, y le dice, «De tu propia boca te condenaré, siervo malo». ¿Por qué? Sigan leyendo. A mitad del verso 22 dice, «Tú sabías», muy importante, tú sabías. Esa palabra saber es un verbo, y lo interesante es esto, está en pluscuamperfecto. ¿Qué es eso? El modo pluscuamperfecto en griego habla de lejanía, es decir, él dice, tú lo sabías, aunque en realidad estabas muy pero muy lejos de conocerme. Ese es el problema. Uno de los libros que más amo es el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Yeshua HaMashiach, Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, creemos que lo conocemos, pero cuando realmente entendemos que no es solo Salvador, sino también juez, y la Biblia dice, de hecho, el Evangelio de Juan dice que todos los elementos, todos los asuntos, todo lo relacionado con el juicio de Dios ha sido entregado a Él. Y lo veremos en un momento. Mira de nuevo. Él dice, «Tú sabías que soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué?» Verso 23. «Entonces, ¿por qué no pusiste el dinero, mi dinero, en el banco? Para que cuando yo viniera, es decir, después de que yo regresara, con intereses lo hubiese tomado o lo hubiese recibido». Verso 24. «Y a los que estaban de pie, junto a ellos les dijo, quítenle a él la mina, esa única mina que tenía. Dice, quítensela y dénsela al que tiene 10 minas. Bien, el Mesías nos está enseñando algo, y es lo siguiente. Dios no es socialista. Lo diré en otras palabras. Dios no es comunista. Lo que descubrimos aquí es esto. Dios es muy capitalista. Y esto significa que al que tiene,
Como veremos en un momento, se le dará más. Aquellos que utilizan de la mejor manera los recursos de Dios para sus propósitos, recibirán, oye bien, aún más. Van a tener una ganancia mayor. Es una de las cosas que hemos aprendido de Él. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Que Él recoge de lo que no ha plantado y cosecha de lo que no ha puesto en tierra. ¿Cómo puede ser? Por su autoridad absoluta. Y es su obediencia a la voluntad del Padre lo que le permite ser ese tipo de persona. ¿Y qué quiere que seamos nosotros? Muy parecidos a Él. Que seamos como Él. Así que dice, están muy lejos de conocerme. Dicen que me conocen, pero no es así. Y por lo tanto dice, mire de nuevo el texto. Dice, quítenle la mina al que tiene una y dénsela al que tiene 10. Versículo 25. Noten la respuesta. Ellos le dijeron, Señor, él tiene 10 minas. Versículo 26. Veamos qué le respondió el Señor. Les digo a ustedes que a todo el que tiene, se le dará. Así que al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Bien, ¿de qué estamos hablando? De un tiempo de evaluación. Debemos entender que todos deben comparecer ante el tribunal de juicio del Mesías. Cuando digo todos, debemos entender esto de dos maneras. Nosotros, los creyentes, nos presentaremos para que nuestra vida sea evaluada por Dios. ¿Para qué? Para recibir recompensas. ¿Vamos a recibir recompensas o vamos a sufrir pérdidas? ¿Qué significa eso? Bueno, cuando miramos la primera a los Corintios, capítulo 3, podemos ver que todas las recompensas que Dios quería que tuviéramos, ya las ha creado. Pero cuando examina nuestra vida, si no fuimos fieles a su voluntad, si nos quedamos cortos, ¿qué pasará? Sufriremos pérdidas. Pero aquellos que obedecieron la voluntad de Dios para su vida, recibirán recompensas. Y eso será una bendición abundante. Eso es lo que vemos con aquel que tenía 10 y que recibió una más. Pero noten la respuesta del pueblo. Ellos no entendían, ni siquiera les gustaba la situación, porque decían, ¿qué dice el texto? Decían, pero él ya tiene 10. Sí, denle otra, porque él fue fiel. Ahora veamos nuestro último versículo, el 27. Aquí vemos algo. Vemos juicio. Hay una relación directa entre evaluación y juicio. Dios evalúa a los creyentes para determinar qué recompensas tendremos, no dónde pasaremos la eternidad. Para el no creyente, Él examina sus vidas, sus acciones, para ver qué condenación tendrán y el grado de la misma. ¿Por qué lo digo? ¿Acaso no dice la Biblia, y estudiamos esto hace algunos meses, que el castigo será más tolerable para los que estaban en Sodoma y Gomorra que para aquellos en Betsaida, Corazín y Capernaum? Así que vemos que el castigo, la condenación, no es la misma para todos, ni tampoco las recompensas son las mismas para todos. Dios pondrá todo en su perfecto orden. Pero fíjense, quiero que tengan la comprensión correcta de nuestro Señor y Salvador, quien también es el juez sobre todas las cosas. Versículo 27. Sin embargo, a mis enemigos, aquellos que no quisieron que yo reinara sobre ellos, ¿qué dice? Tráiganlos aquí. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia. Está hablándole a esos siervos fieles suyos, aquellos que le agradan. ¿Qué les dice? Traigan a esos ciudadanos que no quisieron que yo reinara sobre ellos. Hazte una pregunta.
El gobierno de Dios sobre tu vida a través de su Hijo, ¿es algo que te agrada? ¿Lo deseas? ¿Lo quieres? Los verdaderos creyentes sí lo desean, porque el gobierno de Dios es el mejor gobierno. Es cuando me someto a Él y reconozco su autoridad que soy llevado a su voluntad. Y no hay mejor lugar, ni un lugar de mayor gozo para nosotros, que estar en la voluntad de Dios. Así que noten lo que dice. Leamos con cuidado. Versículo 27 de nuevo. El versículo completo. Sin embargo, a esos mis enemigos, que no quisieron que yo reinara sobre ellos, tráiganmelos aquí. ¿Para qué? Dice, y mátenlos, ejecútenlos delante de mí. Es decir, el Mesías quería presenciar su juicio eterno sobre ellos. ¿Por qué? Porque todos los asuntos de juicio le han sido entregados a Él. Él ha demostrado que tiene celo por salvar, que busca a los perdidos, quiere redimirlos con gracia, quiere perdonarlos completamente. No quiere recordar ninguno de sus pecados para que cuando vengan ante Él pueda recibirlos con gozo en su reino. Y una vez en el reino, está el juicio del Bima, el tribunal de Cristo, para recompensas. ¿Qué tipo de eternidad vamos a tener? Y voy a decirles algo muy necio. Es cuando alguien dice, ¿sabes? Lo importante es entrar al reino de Dios, es todo lo que me importa. Eso es necio. ¿Qué enseña el Mesías en el Sermón del Monte? Que debemos desear ser grandes en el reino de Dios. Eso significa que fuimos siervos fieles, que utilizamos su palabra y nos comportamos de una manera muy pragmática, basada en su identidad y en los mandamientos que leemos de Dios. Ser pragmático es ser obediente. Es demostrar el carácter del Mesías en tu vida. Como dice la Escritura, nuestras vidas están escondidas en el Mesías, pero cuando el Mesías aparezca, entonces nuestras vidas también aparecerán, también serán manifestadas. Y cuando eso suceda, ¿no será un día glorioso para ti? ¿Esperas con ansias el regreso del Mesías cuando venga y recoja a la iglesia? Allí congregará a toda su iglesia para llevarnos al reino de los cielos, y luego regresaremos con Él para el día del juicio, cuando Él establezca su reino. Estén preparados para esas cosas. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.